Bueno, hoy arrancamos con la unidad número 3, que es la unidad de archivos. Esta unidad es más bien teórica que práctica. En años anteriores hicimos una pequeña aplicación práctica de este concepto de archivos, pudiendo crear en Java archivos y pudiendo leer también esos archivos que habíamos creado. Si nos da el tiempo, podemos ver algunos ejemplos, entonces siempre es bueno llevar, digamos, todo lo que damos en la teoría a algún pequeño ejemplo práctico para que lo puedan entender un poco mejor. Arrancamos entonces con la parte teórica. Entonces, lo primero que tenemos que entender que hasta ahora lo que nosotros hicimos fue recibir información por teclado en nuestros algoritmos y toda esa información y toda la salida de esa información, cada vez que nosotros cerrábamos el programa y volvíamos a compilarlo, era totalmente temporal. Es decir, que cuando yo cargaba esa información en mis variables y después cerraba mi aplicación y la volví a abrir, la volví a buildear, lo que pasaba es que esa información se perdía. ¿Por qué se perdía? Porque esa información está en variables cuyas variables se guarda en memoria temporal. ¿Sí? Entonces, ese es el primer concepto que cambia cuando nosotros estamos hablando de archivos. Si nosotros queremos una entrada o una salida permanente o reusable de nuestros datos, lo que tenemos que hacer justamente es guardar esa información en una base de datos o un archivo. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un grupo de datos relacionados que usualmente se almacenan en un bloque contiguo o en un dispositivo de almacenamiento no volátil, ¿sí? O sea, no es temporal, es permanente. Por ejemplo, un disco duro. Seguimos. Vamos entonces ahora a la definición de archivo un poco más en detalle. Un archivo es un conjunto de registros o una colección de datos que están almacenados en memoria externa permanentemente, ¿sí? Tengan muy en cuenta esto porque justamente es la diferencia que vamos a hacer al empezar a utilizar archivo. La estructura del archivo se caracteriza por su cardinalidad finita, consta de una secuencia de componentes del mismo tipo y es identificado por un nombre, el nombre del archivo, y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. O sea, esas dos cosas tenemos que saber, el nombre del archivo y físicamente dónde está alojado en esa memoria permanente, en esa memoria externa. Para entender el concepto de archivo tenemos que tener en claro muy bien tres conceptos. ¿Qué es archivo? ¿Qué es registros? ¿Y qué es campos? ¿Sí? Entonces vamos primero por lo que es archivo. Dijimos que archivo es un conjunto de registros. Fíjense que en este caso acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un archivo de clientes. Este archivo cliente tiene tres registros que estarían representados por las filas. Vamos a hacer de cuenta que esto es un Excel, ¿sí? Entonces, si yo pregunto cuál es el archivo clientes, es toda esta información que está estructurada y relacionada entre sí. ¿Cómo está organizado un archivo? Mediante N registros. Cada registro es una entidad dentro de ese archivo y representa una unidad, ¿sí? Fíjense que en este archivo clientes tenemos tres registros. Tenemos el registro de Juan Pérez 20, que pueden ser por ejemplo la edad, podría ser la edad o la cantidad que compró, no lo sé. Vamos a suponer que es la edad, Juan Pérez 20, 500 pesos. Ana Albán 28.000 pesos, José Mora 30.500 pesos, ¿sí? Esos son los tres registros que tenemos. ¿Qué es un registro? Entonces vamos a la definición de qué es un registro. Un registro es un conjunto de campos, ¿sí? Y entonces para entender qué es un registro tenemos que saber entonces la definición de campo. El campo es la unidad más chiquita, la unidad mínima que podemos tener dentro de un archivo. Un conjunto de campos, fíjense que acá tenemos tres. El nombre, la edad y acá es un monto, vamos a poner importe. Entonces, esos tres campos, cada uno de ellos es un campo distinto,
relacionados entre sí forman un registro, ¿sí? Estos tres campos están relacionados porque pertenecen a un mismo registro. Eso es lo que quiere decir. Seguimos entonces con la definición más en detalle de lo que es un campo. Campo es un conjunto de caracteres capaz de suministrar una determinada información referida a un concepto. Este concepto, por ejemplo acá, vendría a ser la del concepto cliente. Todos estos campos dan información acerca de un concepto que en este caso es un cliente. Al igual que en las variables, al definir un campo hay que indicar claramente sus tres características: nombre, tipo y tamaño. Fíjense acá que yo en este caso podría definir el campo Juan Pérez con un nombre que puede ser NIA, haciendo referencia a nombre y apellido. Ese podría ser el nombre del campo. El tipo de dato que va a alojar ese campo, que debería ser string, y la longitud que puede llegar a tener ese campo de ahí, la cantidad de caracteres que puede contener, ¿sí? Esas son las tres características que nosotros tenemos que saber al definir un campo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que definir el campo número de documento, resultaría el nombre del campo sería documento, el tipo sería numérico y el tamaño podría ser 8 enteros, ¿sí? Esas son las tres definiciones que tenemos que saber cuando vamos a definir un campo. Un campo es la entidad lógica más pequeña, consiste en un conjunto de bytes que conforman un dato. Un campo es la unidad mínima de información de un registro, que eso es lo que hablábamos recién. Hablamos de campo, entonces dijimos que un conjunto de campos relacionados entre sí forman un registro. Entonces vamos a definir un poquito mejor lo que es registro. ¿Sí? Como dijimos recién, registro es un conjunto de campos referente a una entidad particular y constituyen una unidad para su proceso. O sea, cuando nosotros procesamos un archivo, lo primero que tenemos que acceder es a un registro, o sea, a una fila en particular. Y después de tener esa fila en la mano, por decirlo así, podemos empezar a procesar cada uno de los campos de ese registro, ¿sí? Por eso dice que constituyen una unidad para su proceso. Yo no puedo acceder directamente a un campo si no accedí primero a un registro. Entonces esto sería un registro donde contiene los campos de libreta universitaria, apellido y nombre, número de documento, domicilio y fecha de nacimiento. Vamos entonces a entrar en lo que es la clasificación de los registros. Dentro de lo que es la clasificación de los registros, estamos hablando de esto, de registros, ¿sí? La primera clasificación que podemos hacer es en base a su longitud. Tenemos registros de longitud fija y registros de longitud variable. Dentro de lo que es registros de longitud variable, podemos hablar que es variable por ocurrencia o por enumeración. Vamos entonces a la definición de registros de longitud fija. Su tamaño está definido en el ambiente y no puede ser alterado. Es decir que de este registro acá, yo sé qué longitud, qué tamaño siempre va a tener y ese tamaño es fijo. Todos los registros tienen el mismo tamaño, ¿sí? No puede modificarse. Y después tenemos longitud variable, es decir que esa longitud de todo este registro es dinámico. Es una estructura compuesta por campos cuyo tamaño va a ir variando durante la ejecución del programa según lo regirá el planteo del problema. Es decir que estos campos que están acá son los que hacen que al no tener una misma longitud, este registro dé como resultado que el tamaño de un registro y otro sea totalmente distinto de uno y de otro. ¿Por qué puede pasar esto? Puede pasar por ocurrencia o por enumeración. Vamos a hablar entonces por ocurrencia. Los registros tienen una longitud máxima y mínima, ¿sí? Ese sería un caso en que yo defina una longitud mínima y máxima y que el tamaño de los registros varíe, oscile entre esa longitud mínima y máxima que yo definí. Presentan un solo formato y tiene incluido un arreglo dentro del cual se encuentra una parte común a todos los registros.
Y después el segundo caso, que sería por enumeración. Se tienen varios formatos de registros en el archivo y se definen varios registros de longitud fija. Es la aglutinación de esos distintos formatos de registros, ¿sí? Ese sería el segundo caso de esta clasificación de registros de longitud variable por enumeración.